Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente tu forma de ver la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Durante años, la madre de Carlo Acutis guardó en silencio detalles íntimos sobre los últimos días de su hijo, revelaciones tan impactantes que muchos simplemente no estarían preparados para escuchar. Pero ahora, finalmente, ella decidió hablar. Y lo que contó dejó al mundo entero sin palabras. La Virgen María se apareció a Carlo en su lecho de muerte y le transmitió un mensaje que él nunca olvidaría. ¿Qué exactamente Nuestra Señora le dijo a ese adolescente de 15 años que estaba a punto de partir? ¿Por qué ese mensaje es tan relevante para ti, aquí y ahora, independientemente de tu situación actual? Mira, yo sé que vivimos en una época donde el escepticismo parece más inteligente que la fe, donde dudar es más aceptable que creer. Pero te pido apenas unos minutos de mente abierta, porque lo que vas a descubrir tiene el poder de transformar completamente tu relación con Dios, con la oración y con tu propio propósito de vida. Tal vez estés pasando por un momento difícil ahora mismo. Tal vez sientas que tus oraciones no están siendo escuchadas, que el cielo está en silencio, que la fe de tu infancia ya no tiene el mismo poder. Yo entiendo, muchos se sienten exactamente así. Pero la historia de Carlo Acutis es la prueba viva de que Dios continúa actuando, de que los milagros no son cosas del pasado, de que la Virgen María sigue intercediendo por cada uno de nosotros con un amor maternal que no conoce límites. El relato que la madre de Carlo compartió no es solo una historia bonita para emocionar, es un testimonio de fe documentado, verificado, y que el propio Vaticano consideró al analizar el proceso de canonización. Lo que vas a aprender en los próximos minutos puede ser exactamente lo que tu alma necesitaba escuchar hoy, porque, créeme, no fue por casualidad que llegaste hasta aquí. Mira, necesito contarte algo que va a sacudir todo lo que crees sobre lo que es posible en esta vida. ¿Sabes cuando escuchas una historia y piensas, esto no puede ser real? Pues bien, la historia de Carlo Acutis es exactamente así, solo que es completamente verdadera, documentada, y fue presenciada por cientos de personas. Este chico italiano, que nació en 1991 y partió a los 15 años, vivía como si viera más allá del velo que separa el cielo de la tierra. Desde pequeñito, Carlo hablaba con Dios de la misma manera que uno conversa con un amigo íntimo, sin ceremonias, sin formalidades, con una intimidad que dejaba a los adultos a su alrededor completamente desconcertados. La espiritualidad de él no era algo forzado o aprendido en libros de catecismo, era como respirar. Y lo más impresionante, tenía sueños que simplemente se hacían realidad, visiones que anticipaban acontecimientos reales, como si el propio Evangelio estuviera siendo escrito a través de él. Hay un episodio que eriza la piel hasta a quien no tiene mucha fe. Carlo soñó con la Basílica de San Francisco de Asís, derrumbándose, vio la torre cayendo, los escombros, todo en detalle. Pocos días después, un terremoto sacudió la región de Umbría, en Italia, y la torre realmente se vino abajo. Cualquier persona normal entraría en pánico, ¿verdad? Cualquier joven cristiano quedaría aterrorizado con ese tipo de revelación. Pero Carlo, él simplemente murmuró con una calma sobrenatural: el Señor me lo mostró para que yo rezara. ¿Entiendes la profundidad de esto? Él no veía esas visiones como una carga o una maldición, sino como un llamado a la oración, como una invitación para interceder. El devocional diario de él no era obligación religiosa, era conversación de quien conoce personalmente al Creador. Y este tipo de intimidad con lo sagrado, mi amigo, mi amiga, es algo que la mayoría de las personas pasa la vida entera buscando en los cultos, en los sermones, en los estudios bíblicos, sin jamás alcanzar. Pero quizás la señal más fuerte de quién era Carlo vino cuando enfermó. Con leucemia fulminante corriendo por sus venas, tuvo visiones de su propio abuelo en el purgatorio y decidió ofrecer su sufrimiento para ayudarlo. 15 años de edad, ¿entiendes? 15 años, y el chico estaba negociando con el cielo, ofreciendo dolor a cambio de redención ajena. Él decía, con una serenidad que no combinaba con su corta edad: quiero ofrecer mi enfermedad para ir directo al cielo. La paz que emanaba de él no era de este mundo,
no tenía explicación médica o psicológica. Era el tipo de paz que la Biblia describe cuando habla de aquella que sobrepasa todo entendimiento. Carlo vivía rodeado de señales, de manifestaciones de lo invisible, y quizás el mayor testimonio de fe que dejó haya sido justamente esa tranquilidad frente a la muerte. Porque, mira bien, cuando alguien consigue sonreír mientras el cuerpo se consume, existe algo mucho mayor sucediendo detrás de las cortinas, y es justamente aquí donde necesitamos detenernos para entender algo fundamental sobre Carlo. Él no era un místico aislado del mundo, ni un niño extraño que vivía desconectado de la realidad. Todo lo contrario. Carlo jugaba videojuegos, le encantaba el fútbol, tenía amigos en el colegio, usaba la computadora con una habilidad impresionante para su época. Era, en casi todos los aspectos, un adolescente completamente normal, pero había una diferencia crucial que lo separaba de sus compañeros. Él entendía que existe una batalla invisible sucediendo a cada momento, en cada decisión, en cada pensamiento. Carlo hablaba abiertamente sobre ángeles y demonios, sobre las fuerzas del bien y del mal que disputan el alma humana. No lo hacía con miedo ni con fanatismo religioso, sino con la naturalidad de quien simplemente ve lo que otros prefieren ignorar. Para él, negar la existencia de lo espiritual era tan absurdo como negar la existencia del aire que respiramos. Lo fascinante es cómo Carlo lidiaba con esta comprensión. Mientras muchas personas, al percibir la realidad del mal, se llenan de temor y ansiedad, él mantenía una confianza inamovible en la victoria del bien. Decía que preocuparse demasiado con el diablo era darle más importancia de la que merece. Su estrategia era simple y brillante. En lugar de enfocarse en las tinieblas, él intensificaba su conexión con la luz. Y la fuente de esa luz, para Carlo, tenía nombre y dirección específica: la Eucaristía. Él la llamaba la autopista hacia el cielo, una metáfora que revela mucho sobre su manera de pensar. Así como una autopista te lleva rápidamente a tu destino, la comunión diaria con Cristo en el sacramento era, para él, el camino más directo hacia la santidad. No había atajos, no había métodos complicados, no había fórmulas secretas, solo presencia, solo entrega, solo amor. Si quieres comenzar a experimentar algo de lo que Carlo vivía, aquí va una sugerencia práctica que puede transformar tu rutina espiritual. Separa 10 minutos de tu día, pueden ser por la mañana, antes de que el mundo despierte, o por la noche, cuando todo se calma, y quédate en silencio delante de Dios. No pidas nada, no reclames nada, solo escucha. Lee un pasaje corto del Evangelio, puede ser Juan capítulo 6, donde Jesús Cristo habla sobre el pan de vida, y deja que las palabras penetren en tu corazón sin prisa. Carlo hacía esto todos los días, sin excepción. Además, rezaba el rosario completo diariamente, con un cariño especial por Nuestra Señora de Fátima, a quien llamaba mi mejor amiga. Imagina eso, un adolescente del siglo XXI considerando a la Virgen María su mejor amiga. No era pose religiosa ni exageración piadosa, era la pura expresión de una relación real, viva, construida en años de oración sincera y devoción auténtica. Cuando la leucemia llegó, en 2006, Carlo tenía apenas 15 años y toda una vida por delante. Cualquier persona en su lugar tendría todo el derecho de rebelarse, de cuestionar a Dios, de hundirse en la desesperación, pero él hizo exactamente lo opuesto. En lugar de preguntar, ¿por qué yo?, preguntó, ¿para qué? Transformó cada momento de dolor en una ofrenda consciente, declarando con voz firme, ofrezco todo esto por el Papa y por la Iglesia. Piensa en la madurez espiritual que esto requiere, piensa en el nivel de fe necesario para, en medio del sufrimiento más intenso, todavía pensar en el bienestar de otros. Los médicos y enfermeras que lo atendieron quedaron impresionados no con su enfermedad, sino con su paz. Relataron que Carlo irradiaba algo que no sabían nombrar, una serenidad que contrastaba brutalmente con la gravedad de su estado. Era como si él ya tuviera un pie en el cielo, mientras el otro todavía tocaba la tierra. Y entonces Carlo partió, el día 12 de octubre de 2006, a las 6:40 de la mañana. Su corazón dejó de latir en este mundo para comenzar a latir en la eternidad.
Pero aquí es donde la historia, en lugar de terminar, apenas comienza a revelarse en toda su magnitud. Poco después de su muerte, algo inexplicable empezó a suceder. Niños y niñas en diferentes países comenzaron a soñar con Carlo, describiéndolo con detalles precisos que nunca habían visto en fotos ni en ningún lugar. Eran niños que no lo conocían, que no habían oído hablar de él, pero que despertaban contando encuentros vívidos con un joven sonriente que les hablaba de Jesús y de la importancia de la oración. Los testimonios de fe comenzaron a llegar de todas partes del mundo, cada uno más impresionante que el anterior. Personas que habían abandonado la religión hace décadas volvían misteriosamente a la iglesia, al culto, a la adoración, sin conseguir explicar el porqué de esa transformación repentina. Enfermos que los médicos habían desahuciado comenzaron a reportar curas inexplicables después de pedir la intercesión de Carlo. Familias desesperadas encontraban paz en momentos de crisis. Jóvenes perdidos redescubrían el sentido de la vida a través de su ejemplo. Los relatos se multiplicaban con una velocidad que sorprendía hasta a los más acostumbrados con historias de santos y milagros. Pero había algo diferente en la devoción que surgía alrededor de Carlo. No era una fe distante, formal, llena de rituales vacíos. Era algo vivo, pulsante, que conectaba especialmente con los jóvenes cristianos de la era digital. Tal vez porque Carlo era uno de ellos. Tal vez porque él demostró que es posible ser santo sin dejar de ser joven, sin dejar de vivir en el mundo, sin dejar de disfrutar las cosas buenas que la vida ofrece. Su mensaje era claro: la santidad no es huir del mundo, sino transformarlo desde dentro. Entre todos los relatos que comenzaron a circular por el planeta, uno ganaría proporciones que absolutamente nadie esperaba, y lo más impactante, sucedió aquí, en tierras latinoamericanas, específicamente en Brasil. La historia de Mateus, un niño de Campo Grande, comenzó como tantas otras historias de sufrimiento familiar. Él padecía una enfermedad grave en el páncreas que lo hacía vomitar constantemente, transformando cada día en un calvario. Los médicos intentaban de todo, pero nada funcionaba. Su madre, Luciana, cargaba el peso de ver a su hijo sufrir sin poder hacer nada para aliviarlo. La desesperación se mezclaba con la fe en una batalla diaria que parecía no tener fin. Hasta que llegó el día 12 de octubre de 2013, fiesta de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. En ese día, durante el primer Congreso Eucarístico de Campo Grande, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una religiosa que conocía la historia de Carlo Acutis se acercó a Luciana y le habló sobre el joven italiano que ofrecía su sufrimiento por los demás. Le mostró una reliquia, un pedazo de tela que había tocado el cuerpo de Carlo, y sugirió que pidiera su intercesión por la cura de Mateus. Luciana, con el corazón lleno de esperanza y los ojos llenos de lágrimas, tomó la reliquia y la colocó sobre su hijo mientras rezaba con toda la fuerza de su alma. Lo que sucedió en los minutos siguientes desafía toda explicación médica y científica. Mateus simplemente dejó de vomitar. Así, de repente, sin ninguna intervención médica, sin ningún medicamento nuevo, sin ninguna razón lógica aparente. Y no fue una mejora temporaria. El niño nunca más, jamás en su vida, volvió a presentar ningún síntoma de la enfermedad que lo atormentaba. La cura fue instantánea, completa y permanente. Cuando la noticia llegó a Roma, el Vaticano activó todo su riguroso protocolo de investigación de milagros. Enviaron médicos especialistas, teólogos, investigadores. Analizaron todos los exámenes anteriores y posteriores de Mateus. Entrevistaron a los médicos que lo habían tratado, a los familiares, a los testigos del momento de la cura. El proceso fue meticuloso, demoró años, y cada detalle fue escudriñado con lupa científica y espiritual. El veredicto final del Vaticano fue categórico: cura inexplicable por cualquier vía natural conocida por la medicina. El milagro de Campo Grande estaba oficialmente reconocido, y con él se abría el camino para la beatificación de Carlo Acutis. Pero lo que realmente emociona a quienes conocen esta historia no es solo la cura en sí, son las coincidencias divinas que la rodean. El sacerdote local, que acompañó todo el proceso de cerca, señaló algo que eriza la piel de cualquiera que tenga oídos para escuchar.
El día 12 de octubre no es cualquier fecha en la historia de Carlo Acutis. Es exactamente el día en que él murió, en 2006. Es también el día en que se abrió oficialmente su proceso de canonización en Milán. Y es, por supuesto, el día de Nuestra Señora Aparecida, la patrona del Brasil. 4 acontecimientos aparentemente desconectados en el tiempo y en el espacio, pero unidos por un hilo espiritual que solo ojos de fe pueden percibir. El sacerdote, visiblemente emocionado, declaró en una entrevista que quedó grabada para la historia: Nuestra Señora Aparecida fue la gran responsable de la canonización de Carlo. Ella quiso que el milagro sucediera aquí, en Brasil. Ella eligió esta tierra, y a partir de ese momento, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Brasil se convirtió en el epicentro mundial de la devoción a Carlo Acutis, de una manera que nadie había previsto ni planificado. Los números son impresionantes y hablan por sí solos. Más del 99% de todos los relatos de gracias, favores y milagros atribuidos a la intercesión de Carlo vienen de tierras brasileñas, no de Italia, su país natal, no de otros países europeos con fuerte tradición católica, de Brasil, un país que Carlo nunca visitó en vida, donde nunca puso sus pies, pero que parece haber elegido como su tierra de misión después de la muerte. Grupos de jóvenes cristianos comenzaron a surgir en todas las regiones del país, inspirados por su ejemplo. Parroquias enteras adoptaron su espiritualidad como modelo. Familias comenzaron a rezar juntas usando las oraciones que él había compuesto. El apostolado Ángel de la Juventud nació en Brasil y se esparció como fuego en paja seca, llevando el mensaje de Carlo a miles de jóvenes que buscaban un modelo de fe relevante para el siglo XXI. No era una devoción impuesta desde arriba por las autoridades eclesiásticas, sino un movimiento espontáneo que brotaba desde abajo, desde el corazón del pueblo. Las redes sociales, que Carlo tanto amaba y sabía usar, se convirtieron en vehículos poderosos para esparcir su historia. Videos sobre su vida alcanzaban millones de visualizaciones. Testimonios de gracias recibidas se compartían en grupos de WhatsApp y llegaban a personas que nunca habían pisado una iglesia. El Evangelio encontraba nuevos caminos, y Carlo parecía sonreír desde el cielo, viendo la tecnología siendo usada exactamente como él siempre soñó, para acercar almas a Dios. El pequeño templo de Campo Grande, donde el milagro de Mateus había sucedido, comenzó a recibir peregrinos de todo Brasil y de otros países. La demanda era tan grande que las autoridades eclesiásticas tomaron una decisión histórica: elevar aquel humilde espacio a la categoría de santuario de Nuestra Señora Aparecida y San Carlo Acutis. Fue el primer santuario del mundo dedicado al joven beato, y el hecho de que estuviera en Brasil, y no en Italia o en Roma, decía mucho sobre los caminos misteriosos de la providencia divina. En el suelo del santuario, grabaron las letras Sic, del latín, que significan aquí. Aquí el cielo tocó la tierra, aquí una oración desesperada fue escuchada, aquí un niño fue curado, aquí la fe de millones encontró un nuevo punto de apoyo. El lugar se convirtió en Tierra Santa, no por decreto humano, sino por acción divina. Todos los años, sin falta, en el día 12 de octubre, a las 6:40 de la mañana, exactamente la hora en que Carlo partió hacia el cielo, los fieles se reúnen en el santuario para rezar el rosario juntos. Es un momento de una belleza indescriptible, donde el silencio del amanecer se mezcla con las voces de la oración, donde el aroma del incienso sube como las súplicas de los corazones, donde el tiempo parece detenerse para dar espacio a la eternidad. Y aquí viene algo que muchos relatan pero pocos tienen el coraje de explicar públicamente. En ese silencio sagrado, en esa penumbra del amanecer, incontables personas dicen sentir una presencia viva, cálida, real. No es imaginación, no es sugestión colectiva, no es histeria religiosa, es algo más profundo, más verdadero, más inexplicable. Es como si Carlo todavía estuviera allí, sonriendo discretamente al lado de Nuestra Señora, observando con cariño a cada persona que busca a Dios con corazón sincero. Si algún día tienes la oportunidad de visitar Campo Grande, te doy un consejo de amigo: ve a ese santuario, llega temprano,
antes de que el sol despunte completamente en el horizonte. Quédate en silencio, sin prisa, sin agenda, sin expectativas predefinidas. Permite que tu alma se abra como una flor que recibe los primeros rayos de luz. No importa si nunca habías oído hablar de Carlo antes de este momento. No importa si tu fe está fuerte o debilitada. No importa si tienes dudas, preguntas, incertidumbres. Lo que importa es la disposición de tu corazón para recibir lo que el cielo quiere darte. Porque algo sucede en aquel lugar que las palabras no consiguen capturar completamente. Algo que necesita ser vivido, experimentado, sentido en lo más profundo del ser. Hoy, Carlo Acutis se ha convertido en mucho más que un beato de la Iglesia Católica. Se ha convertido en símbolo de una generación entera que busca lo divino sin dejar de vivir plenamente en el mundo. Él demostró, con su vida corta pero intensísima, que es posible ser santo usando jeans y camiseta. Que es posible amar a Dios y también amar los videojuegos, el fútbol, las computadoras, los amigos. Que es posible vivir una espiritualidad profunda sin volverse una persona rara, desconectada, alienada de la realidad. Carlo era absolutamente normal en casi todo, y esa normalidad es precisamente lo que lo hace tan extraordinario. Porque si él pudo, siendo un adolescente común del siglo XXI, alcanzar las alturas de la santidad, entonces cualquiera de nosotros también puede. No hay excusas, no hay justificaciones. Solo hay elecciones, la gran lección que Carlo deja para todos nosotros, especialmente para los jóvenes cristianos que luchan por mantener la fe en medio de un mundo tan ruidoso y confuso, es esta: la santidad no es perfección, la santidad es coherencia, es vivir por fuera lo mismo que se cree por dentro, es tomar decisiones diarias, pequeñas, aparentemente insignificantes, que van construyendo, ladrillo a ladrillo, una catedral interior. Carlo no hacía cosas extraordinarias, hacía cosas ordinarias con extraordinario amor. Iba a misa, rezaba el rosario, ayudaba a los pobres, estudiaba, jugaba, reía, vivía, pero cada una de esas acciones estaba impregnada de una intención que la elevaba a otro nivel. Él entendía que no son las grandes hazañas las que definen una vida santa, sino la fidelidad en las pequeñas cosas cotidianas. ¿Quieres un ejercicio práctico para comenzar hoy mismo? Esta semana, elige una acción concreta de caridad para realizar. Puede ser visitar a alguien que está solo y necesita compañía. Puede ser donar ropas o alimentos que ya no usas. Puede ser simplemente escuchar, con atención verdadera, a alguien que necesita desahogarse. Carlo hacía esto constantemente, de manera natural, sin publicarlo en redes sociales, sin buscar reconocimiento. Era en estos pequeños gestos donde su fe se volvía visible, palpable, contagiosa. La caridad no necesita ser grandiosa para ser transformadora. A veces, un simple acto de bondad puede cambiar completamente el día de alguien y, quién sabe, hasta su vida entera. Y quizás el mayor milagro de Carlo Acutis no esté registrado en los archivos del Vaticano, no está en los hospitales donde enfermos fueron curados, no está en las reliquias que tocan cuerpos dolientes. El mayor milagro está en cada persona que, al conocer su historia, redescubre la belleza de Dios escondida en lo simple, en lo cotidiano, en el silencio. Está en el joven que decide dejar el celular por unos minutos para rezar. Está en la madre exhausta que ofrece su cansancio como oración. Está en el padre que decide ser ejemplo vivo de fe para sus hijos. Está en el anciano que encuentra consuelo, sabiendo que la muerte no es el fin. Carlo demostró, con su vida y con su muerte, que el cielo no está tan lejos como imaginamos. A veces, está a apenas un rosario de distancia, a una Eucaristía de distancia, a un acto de amor sincero de distancia. Si Carlo pudiera hablar con cada uno de nosotros ahora mismo, si pudiera sentarse a nuestro lado y mirarnos a los ojos con aquella sonrisa tranquila que lo caracterizaba, probablemente no haría grandes sermones ni discursos elaborados. Probablemente solo repetiría, con la simplicidad que siempre fue su marca registrada, aquella frase que decía constantemente a sus amigos y que se convirtió en su legado más conocido: todos nacen originales, pero muchos mueren como copias. No dejen que eso les pase a ustedes. Piensa en esto:
Medita en estas palabras, deja que penetren más allá de la superficie y alcancen las profundidades de tu alma. Porque tal vez, solo tal vez, este sea exactamente el mensaje que necesitabas escuchar hoy.